Bendiciones a todos nuestros preciosos y amados hermanos que nos honran con su visita. Todas estas mañanas ustedes saben que primeramente es para Dios, para su honra y su gloria, y en segunda pues es para que ustedes, nuestros preciosos hermanos que por internet nos favorecen con su visita, son para ustedes estos estudios bíblicos. Gracias a Dios, saludos a todos los que estén ahí ya conectados, un abrazo muy cariñoso. Es bueno verlos, saber que están ahí en esta hermosa mañana. Y pues vamos a arrancar porque hay mucho que estudiar, hay muchas cosas que están ahí estancadas y cada día se acumulan más y más. Así que, amados míos, vamos a apurarnos. Y como siempre, busquemos la presencia de nuestro Dios, busquemos su rostro, busquemos el favor de nuestro Dios, que Él nos bendiga con su maravillosa y hermosa presencia. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, reconociendo que no merecemos nada, que no somos nada, que no tenemos nada, que sin ti no sabemos nada, mi Dios, luego entonces mediante esa inteligencia venimos, Señor, venimos ante ti con una gran necesidad de tener tu palabra, de tener tu nombre sobre nuestras vidas. Así, Padre Dios, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que ya están ahí dispuestos a recibir tu maravillosa palabra, yo te ruego, mi Dios, que tú nos favorezcas, trayendo tu hermosa presencia sobre nuestras vidas, Padre eterno, y que cada uno de mis hermanos, Señor Dios, que están ahorita ya conectados, mi Dios, a esta página, así como también aquellos que de manera diferida gocen y disfruten, Señor, de tu hermosa palabra. Esta palabra, Señor, lleve para ellos el poder, la autoridad, el dominio, Señor, de controlar nuestras vidas, de hacer algo admirable y maravilloso en nosotros. Que tu palabra ejerza su poder y que nadie de nosotros nos opongamos a lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Mi Dios, te invitamos a tu bendito Espíritu Santo, oh Dios. Invitamos a la divina y preciosa sangre resucitada y crucificada. Que esta unidad de tu sangre venga a estar también con nosotros y nos unja a fin de poder recibir tu palabra. Padre, te lo rogamos en tu nombre, en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Pues, amados, estamos todavía sobre nuestro título que lleva Elías y Eliseo en los senderos del nombre del Señor. Hemos estado estudiando cosas tan hermosas, tan maravillosas, que uno queda de asombro en asombro. A Dios sea la gloria, porque no lo merecemos. Pero ahora vamos a comenzar y vamos a tratar de seguir adelante. Déjenme decirles algo solamente para poder tener un principio. En las cuatro esquinas del tetragramatón cuadrangular de nuestro Señor, su santo nombre, Yud, Hei, Bab, Hei, están en cada uno de ellos la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento y la prudencia de su nombre. Yo les dije a ustedes, mis hermanos, que no perdieran su cuadro, que no perdieran el cuadro que les había dado desde un principio, donde vimos ahí el nombre cuadrangular. Espero que lo tengan a la mano, que lo tengan ahí. Yo les dije, ténganlo en una hoja especial, porque lo voy a estar ocupando. Para mí es muy difícil estar escribiendo y repitiendo todo esto por causa del tiempo, no es por otra cosa. O me pongo a dibujar en el pizarrón y se nos van los minutos y ya el mensaje se recorta. Por eso fue que les dije a ustedes, tengan ahí a la mano este cuadro de lo que representan las cuatro letras del nombre tetragramatón, para que ustedes puedan ir mirando. Así que yo quiero que lo tengan ahí, amados míos. Yo ya no lo tengo aquí en el pizarrón, obviamente. Así que pueden ustedes darse cuenta, mis hermanos, que en este lado donde estamos viendo, por ejemplo, el cuadro,
En el lado de la sabiduría, que es el lado este, ahí encontramos la estación de verano. Luego, la primera Hei, que es el entendimiento, está el lado norte, y esta es la estación de invierno. Así que debemos repasar estas verdades, amados míos, para poder entender la razón por la cual. Ahora, este es mi principio, quiero que pongan mucha atención. Al ir estudiando este cuadro que ustedes tienen ahí, que les dije que anotaran y que lo dejé por varios minutos ahí la cámara enfocada, es muy importante porque debemos estar repasando esto continuamente, ya que esto contiene las verdades para poder entender, oigan bien, la razón por la cual Dios llevó a Elías a Gilgal, a Betel, a Jericó y al Jordán. Son 4 lugares diferentes y vamos a ver en esta lección el tremendo e increíble ascenso y descenso del hombre. La Bab, en este caso, chequen su cuadro, lo tenemos con el conocimiento y está en el lado oeste. Es en este caso la estación del otoño, con el hielo o con la escarcha de la naturaleza o nombre del Señor. Luego, la segunda Hei, y esta segunda Hei es la prudencia, y esta se encuentra en el lado sur, que es la cálida estación de la primavera. Tienen que checar su cuadro, amados hermanos, no me dejen nada más hablar, como dijera uno, a lo loquito. Espero que tengan su cuadro, su diagrama. Y ahora viene una pregunta con la cual vamos a trabajar. ¿Cuál fue realmente el propósito de Dios para hacer que Elías y Eliseo vayan a Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán? ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Por qué Elías y Eliseo tuvieron que atravesar 2 veces el Jordán? Así que, hermanos, el propósito de Dios tiene que ver con el nombre. Así que esta es la razón, Dios nos hace caminar por ahí, hablando acerca del glorioso nombre. Así que vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 2. Ahorita solamente les voy a decir nada más, ahí vamos a estar estudiando, pero no voy a darles todavía el capítulo ni el versículo. Solamente los estoy diciendo que vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, y miraremos el comienzo del ascenso de Elías y Eliseo desde el lado este al lado oeste del nombre del Señor. Yo les comenté en la semana pasada que existen 32 sendas de sabiduría que ascienden del verano al otoño en el nombre del Señor. Hay muchos conceptos relacionados a todo esto que ya hemos aprendido con anterioridad. Y también, amados míos, existen 32 senderos de sabiduría que descienden del invierno a la primavera en el nombre tetragramatón de nuestro Señor. Así que ahora mismo comenzaremos en Gilgal. Es muy importante, vuelvo a repetirles, hagan de cuenta que estamos en el kinder. Es muy importante que tengan su cuadro de lo que les puse aquí en el pizarrón. Y vamos a comenzar, les dije, con Gilgal. Aquí al comenzar con Gilgal, vamos a comenzar de la Yud a la primera Hei, en el cuadro que ustedes tienen. Este es el ascenso, hay 32 sendas de ello. Obviamente, amados míos, para mí es imposible llevar una secuencia de tantas cosas y tantos principios como para poder no perderme no hacerlos perder a ustedes algún principio. Hay tantas y tantas cosas que nosotros aprendemos en la palabra de Dios que muchas de las veces, por eso ustedes me ven que en ocasiones hago un pequeño gesto de impotencia cuando les estoy mencionando las cosas. No vamos a mover la cámara porque ustedes ya tienen su cuadro. Yo voy a dibujarlo para mí porque necesito tener presente el cuadro completo de este asunto. Así que
solamente voy a escribir para mí. Y aquí tenemos, por ejemplo, la Yud. Y la Yud tiene que ver con la sabiduría, ya lo saben ustedes. Y aquí es donde tenemos nosotros a Gilgal. Luego tenemos la Hei, la primera Hei del nombre, que tiene que ver con entendimiento. Y en esta parte del diseño que tenemos, estamos hablando aquí en este caso de este camino que lleva a Jericó. Aquí tenemos Gilgal y aquí tenemos Jericó. Este es el camino de ascenso del cual estoy tratando de enseñarles y vamos a tratar de caminar en ese camino. Así que entonces, mis amados hermanos, en nuestro diagrama de lo que ya ustedes deben de tener ahí en su mano, vemos que Gilgal estaba en el lado este del nombre del Señor. Y la palabra hebrea para Gilgal, en este caso, como podemos ver, es Gilgal. Gilgal, no creo que les interese el nombre en hebreo, o sea, cómo se escribe en hebreo. Simplemente vean que es la palabra Gilgal, que significa, en este caso, una rueda. La palabra Gilgal significa una rueda, rodar y revolcarse. Así que, hermanos, para ascender, estamos hablando del ascenso. Déjenme recordarlo aquí para que no se nos olvide. Estamos hablando que tenemos el lado este, hablando de los 4 puntos cardinales. Este lo tenemos aquí en el lado este, mientras que cuando hablamos de ir a Jericó, en este caso como lo están viendo, ahí tenemos en este caso el lado norte. Aquí lo tenemos, este es el lado norte. Bueno, estoy subrayando y luego. Entonces, amados míos, esto es un estudio, este es un verdadero estudio para gente que le gusta estudiar, no es un sermón, estamos estudiando. De manera que, amados, para poder ascender debemos tener la sabiduría y la humildad para rodar. Cuando la gente nos llama santos rodadores, o brinca para atrás, y no sé cuántos apodos y motes, ese es un halago que nosotros deberíamos tener y no sentirnos ofendidos. Muchas veces nos sentimos tan agraviados, tan ofendidos, que ya no queremos hacer las cosas. La gente tiene una muy mala e ignorante impresión y sabiduría acerca de lo que significan las manifestaciones del Espíritu Santo. Y aunque de alguna manera tuvimos una conversación o hemos tenido algunas impresiones, hay tantas cosas, amados míos, hay tantas cosas que nosotros necesitamos saber, que para llegar a ser la esposa necesitamos practicar. Si no practicamos toda una amplia gama y un mundo de principios que Dios nos ha dado en su palabra, llegar a ser la esposa no solamente se trata de ser un cristiano consagrado o un cristiano que pueda hasta entregar su vida por Cristo y con eso ser la esposa. En cada uno de los ascensos que Dios nos da a través del tabernáculo, en cada uno de ellos hay un mundo de cosas que debemos pagar como un precio a fin de poder ir escalando el grado mayor para poder llegar a ser eso, una esposa. Lo que nosotros olvidamos es que hay un mundo de grados y niveles que en cada una de las experiencias de nuestro caminar en este camino crucificado hay un mundo de cosas que Dios nos demanda que hagamos y tenemos que cumplirlas, pero no por cumplir en un aspecto 100% la experiencia que Dios nos lleve en el primer mueble del tabernáculo. No por eso quiere decir que vamos a brincar los otros 6 aspectos y llegar directamente a la esposa.
Hay un mundo de cosas que tenemos que aprender. Por ejemplo, aquí estamos hablando de rodar, convertirnos en una rueda, y muchas de las veces todo esto, hermano, es algo literal, aunque tiene que ver con lo espiritual. Por ejemplo, rodar en el suelo para mucha gente es grotesco, es humillante. Tener una manifestación de ser una rueda en el nombre del Señor. Yo me acuerdo cuando era un muchachito, íbamos a la iglesia de San Pablo en Zaragoza en aquellos años. La hermana Graciela estaba como pastora de esa hermosa iglesia. Y había una hermana, traía una trenza hacia muy abajo de su casi pegándole a sus rodillas. Era una hermana muy hermosa en las manifestaciones del Espíritu Santo. Y la hermana cuando la palabra impactaba, la forma en que Dios usaba a esta mujer era que corría por todo el pasillo, desde el púlpito hasta atrás y de atrás hacia el púlpito. Era una rueda que iba de allá hacia acá. Nunca la hermana resbaló, nunca se hirió, nunca atropelló a nadie en su carrera estrepitosa. Y muchos en aquellos años nos hacíamos preguntas: ¿qué le pasa a la hermana? Nos causaba una grande impresión, hasta que un día la hermana Hicks decía: eso es correr tras el Cordero. Correr tras el Cordero, ir tras él. Es la demostración de correr tras el Cordero. Esto era una invitación, decía la hermana en aquellos años. Era una invitación visible que Dios usaba a esta mujer para que las demás gentes que habían en la iglesia supieran lo que era correr tras el Cordero. Cuando uno rueda en el suelo, es convertirse eso en una rueda. Por ejemplo, no voy a dejar puntos oscuros, lo haré lo menos que sea posible. Si vamos a Ezequiel en el capítulo 1, encontramos aquí algo muy singular, de acuerdo a lo que estamos diciendo sobre la palabra Gilgal. Si alguien puede tener ya su Biblia abierta, vamos a ver aquí. Déjenme mostrarles este versículo. En el capítulo 1, versículo 14, dice: y los animales corrían y tornaban a semejanza de relámpagos, y estando yo mirando los animales, he aquí una rueda en la tierra, junto a los animales a sus cuatro caras, y el parecer de las ruedas y su obra semejábase al color del topacio, a las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían sobre sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus cercos eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Estamos hablando que la figura en que andaban, la figura en que caminaban, eran ruedas. No estamos hablando de unas ruedas de Torton, de tráiler, o de un bochito, o de un Chrysler. Estamos hablando de ruedas espirituales. Por ejemplo, Dios nos hizo a nosotros en forma de rueda. Se me olvida poner mi cuadro. Nos hizo en forma de rueda. No tiene nada que ver con que seamos redonditos. No tiene nada que ver eso. Estamos hablando de que somos una rueda. Creo que ustedes conocen ese concepto. Somos una rueda con 16 canales, pero 15 sentidos, con sus rayos, y una rueda dentro de otra rueda, y una rueda dentro de otra rueda. ¿Saben lo que estoy diciendo? Les hago la pregunta, vamos a hacerlo. Voy a hacerlo aquí. Ahorita vemos cómo acercamos la cámara. Hay una rueda. Estos colores ya no me sirven.
y luego tenemos otra rueda, y adentro tenemos el corazón, y luego hay un eje, que es la voluntad. Entonces, ¿pueden ver ustedes algo muy similar, muy semejante a esto? Por ejemplo, dice en el versículo 16, y el parecer de las ruedas y su obra semejábanse al color del topacio, y los cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia, su obra como rueda en medio de rueda, como rueda en medio de rueda. Vean eso. Este cuadro es bastante alusivo, bastante determinante para que ustedes lo entiendan. Habían ruedas adentro de las ruedas. ¿Qué ven ahí en ese cuadro? Ruedas adentro de ruedas. ¿Vieron eso? O sea, nosotros exteriormente somos una rueda. Ahora, ya que me hicieron favor de arrimar la cámara, muchas gracias. La primera rueda para nosotros se llama cuerpo. Y luego otra rueda adentro de la rueda. ¿Cuál es? Es la parte que corresponde al alma. Y luego hay otra rueda delante de otra rueda, y esta es la rueda que corresponde al espíritu. ¿Vieron eso? Y sin embargo, cuando estamos hablando de todo esto, cuando tú ruedas en el espíritu y en el suelo estás dando maromas, hay hermanos que dan eso, dan unas piruetas como si fueran de estos del circo, que dan ruedas, que dan formas circulares. Es maravilloso el fluir y el mover del Espíritu Santo. Ustedes pueden ver en muchos lugares todo este mover del Espíritu de Dios. Así que, como vuelvo a repetirles, todo esto que estamos viendo, vamos a ver en Romanos 5:1. Y déjenme decirles que cuando alguien se burla de ustedes porque ruedan y porque hacen estos giros en la iglesia, hay veces se han dado cuenta que hasta los niños, por ejemplo, ayer que tomamos la comunión, los niños giran, y esto a mí me causa una grande admiración y sorpresa mayúscula, pero pueden ver que cuando la gente se burla, ustedes no sientan esa burla, siéntanse honrados cuando ustedes oyen esto, y estos deberían de ser halagos. Así que, hermanos santos, somos santos por la sangre de Jesucristo. No crean que somos santos por nuestras obras, somos santos por la preciosa y maravillosa sangre de Jesucristo. Y esto lo dice claramente en Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dice, justificados por nuestras obras carnales y humanas. No somos justificados por nuestras obras humanas y carnales. Hermanos, estamos en un proceso. En el proceso, bueno, déjenme borrar el cuadro, déjenme borrarlo, todavía necesito el pizarrón aquí. En un proceso, por decirlo así, bueno, borramos todo. En este proceso en el que nosotros vamos avanzando en nuestro camino a través del tabernáculo, y ese es aquí donde nuevamente entramos en los temas que ayer estábamos ventilando. En el proceso vamos a escribir una flecha de aquí hasta este lugar. Todavía abunda esta cualidad de ser pecadores. El pecado está ahí, pero en cada uno de los muebles del tabernáculo se va perfeccionando nuestra vida hasta que llegamos a la estatura del varón perfecto, donde el pecado de cualquier manera ha ido mermando todo su poder y potencial en nuestra vida como influencias para cometer y hacer cada día pecados y obras malas.
pero somos justificados. ¿Por qué? Oigan esto. ¿Por qué como pecadores, por favor, espero que me estén atendiendo mis hermanos de internet, ¿por qué como pecadores, en nuestro principio hasta el fin, Dios nos permite avanzar o crecer e ir tomando de las sustancias de Él con un propósito, obviamente? ¿Por qué Dios nos lo permite? Si no entendemos Romanos 5:1, nunca tendremos una respuesta. No sé, mis hermanos están aquí si lo entienden. Todavía no. De manera que, en este caso, lo está diciendo: justificados pues por la fe. Necesitaría desviarme de algunas cosas, pero no quiero hacerlo. Esto que voy a decirles está en el libro de Gálatas, lo que les voy a decir ahorita. Esperen un segundo. Voy a tener que ir a comprar colores porque ya ninguno me sirve. Ahora, vamos a ver. Necesito mostrarles aquí esto. Hoy me siento muy cansado, pero no como para estar enseñando. Me siento bien de estar enseñándoles. Lo hago muy despacio porque trato de ahorrar energía. No me estoy quejando. Nadie me obliga a estar predicando, nadie me obliga. Lo hago con un gusto y con un placer, pero mi carne no puede dejar de decir que está cansada. Así que solamente le estoy diciendo: contrólate un poquito y ya veremos después. Así que vamos a ver. En esta balanza que ustedes están viendo aquí, tenemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. En este otro lado tenemos lo que representa el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento la gente se regía no por una orden de ellos, sino por una orden de Dios. La gente se regía por medio de ¿qué cosa? Para poder acercarse a Dios. ¿En qué estaban cifradas sus obras de ellos? Sus obras de ellos, estamos hablando de obras, estaban cifradas ¿en qué cosa? En una ley ciertamente dada por Dios, llamada ley ceremonial. Esta ley ceremonial consistía de sacrificios, presentes, holocaustos, santas convocaciones, fiestas, lunas nuevas, luna llena, sábados, shabbats y tantas cosas como estas que el hombre tenía que hacer como obras. La Biblia nos dice, tanto en el libro de Romanos como en el libro de los Gálatas, nos enseña que Cristo vino a hacernos libres de las obras de la ley ceremonial. Recuerden que la ley moral es otro tipo de ley, así que habían dos obras, la ley moral y la ley ceremonial. La ley moral corresponde a los 10 mandamientos y muchas otras ordenanzas, estatutos, mandamientos, preceptos y tantas cosas como estas. Pero la ley ceremonial era básicamente la que consistía en todo este tipo de ceremonias que aún hasta la fecha muchos cristianos ignorantemente siguen haciendo. Celebran la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, siguen celebrando todo esto. Y si ellos estudiaran bien su Biblia, se darían cuenta que al estar celebrando ellos este tipo de fiestas, es un rechazo abierto, total y absoluto al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ya que Él cumplió toda la ley. La gente sigue celebrando este tipo de festividades, pero ignorantemente no se dan cuenta que es un abierto rechazo al sacrificio de Jesús en la cruz. Bendito, amén. Así que la palabra de Dios nos dice, y si ahorita lo encuentro, se los voy a dar con una muestra, es suficiente para que ustedes lo vean.
De manera que entonces, en el Nuevo Testamento, ¿qué fue lo que Dios vino a traer? Él